Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto. El alma quiere gozar las alegrías del cielo. Ven, fuente de vida y consuelo. Continuamos con el curso de griego bíblico. Hoy vamos a abordar, después de abordar 3 aspectos de fonética, comenzamos la parte morfológica. Esta parte es muy importante para traducir y especialmente para ciertos análisis, donde muchas veces los biblistas, por ejemplo, saben precisar matices, especialmente basados en los casos y en ciertas preposiciones que están íntimamente conectadas con ciertas formas que adquiere la palabra en diferentes declinaciones. Vamos a abordar en esta oportunidad 4 aspectos, o 3 mejor dicho, con su respectivo análisis. Vamos a ver primero ciertas generalidades, después el artículo, vamos a hacer un breve análisis del artículo, que eso nos permite hacer un análisis morfológico posterior, esa va a ser la clave, y después vamos a ver la primera declinación. Siempre la clave está en la terminación de los nombres, de los sustantivos. Aquí en la parte de atrás, nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los versículos del próximo evangelio, el primero o el segundo del evangelio. Y después nosotros encontramos abajo una parte de análisis morfológico. De ese análisis vamos a hablar en esta oportunidad. Pero comencemos primero con las generalidades. Nosotros en griego encontramos ciertas palabras que cambian, que son variables. Entonces, a ese cambio de las palabras en sus terminaciones, nosotros decimos que son palabras que se declinan y en su caso concreto los verbos se conjugan. Es importante entender esta parte. Los términos, las palabras no verbales se declinan y los verbos se conjugan. Y después tenemos otros términos o palabras que no cambian. Es el caso de los adverbios, las preposiciones, las conjunciones como kai, las interjecciones y las partículas. Este tipo de términos griegos, esos permanecen inalterables. Nosotros no los vamos a analizar, sino que esos son más fáciles de traducir porque esos nunca van a cambiar. Basta que usted busque en el diccionario y esa es la traducción correcta. Aquí coloco un poquito el cuadro de las palabras flexionadas. Decimosle cuáles se declinan. Igual que pasa en latín, nosotros vamos a declinar los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, el artículo, los participios de los verbos. Eso implica una variación. La terminación va a cambiar según su función dentro de cada oración en griego. Y después el verbo se conjuga. Vemos que hay cambios en la parte de los participios y en los demás tiempos y modos del verbo. Esos son los términos que varían. Siempre en el caso de los nombres es la terminación. En el caso de los verbos es una parte fija, un radical, una parte que es la terminación y una parte antecedente, la que se antepone al radical del verbo. Entre las partes invariables, nosotros decíamos arriba que son los adverbios, interjecciones, preposiciones, conjunciones y partículas. La más conocida para nosotros, a medida que vamos leyendo, hay partículas que ya nos van a sonar como muy conocidas. Aparte de Kai, por ejemplo, normalmente arriba aparece en los evangelios, por ejemplo, kata loikan. Dice así, eso se traduce por según Lucas, Evangelium kata loikan. Eso significa evangelio según San Lucas. Ese es el caso. Bien,
En este caso, nosotros vamos a tomar el Evangelio, vamos a ir por versículos. Aquí te presento, por ejemplo, en azul, en celeste para ti. Primero te señalo los verbos. Esta parte en su momento decía que en un curso posterior de griego bíblico, nosotros podemos hacer otro momento para entrar a analizar los verbos. Hoy nos vamos a fijar precisamente en los términos que no son verbales. Entonces, por ejemplo, aparecen en rojo los verbos señalados acá. Tenemos en el versículo 13 dos verbos. En el versículo 14, 3 verbos. Solamente los leo para que aquel que ya va familiarizándose con la lectura le suene. Aquí dice en y aquí anebe. En este caso tenemos 3 verbos. Dice aquí heuren y poluntas. Y acá el tercer término es cathemenus. Así se leen los 3 términos que nosotros, los verbos que encontramos en estos 2 versículos. En la parte celeste nosotros vamos a encontrar lo que cambia. Por ejemplo, to, pasca, ton. Aquí nos podemos fijar on, alfa, o, Jesús, aquí al final. Lo que señalo con celeste, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, este to, con este to, tú lo vas a encontrar siempre igual en el diccionario. Pero ya escrito, tú te das cuenta que dependiendo del caso que rige, así es la forma que adquiere. Aquí está, por ejemplo, to, tus, por ejemplo, es el mismo, y este también, jo. Tú lo vas a encontrar en el diccionario como objeto. Ese es el artículo. Lo que cambia es la terminación. Entonces la terminación nos va a decir que es un acusativo, como es el caso de ton. En este caso es un adjetivo. Pasa, en este caso es un nominativo. En el caso de Jesús es un nominativo, por ejemplo. En este caso de tus, nosotros vamos a darnos cuenta que estamos ante una forma de acusativo. Esto es importante. Entonces, decimos para retroalimentar, hay, por ejemplo, las conjunciones, los adverbios, las preposiciones, esas no cambian. Lo que cambian son los demás, los sustantivos, los pronombres, el artículo. Esos varían a medida que nosotros vamos traduciendo. Y ese es parte de nuestro análisis. Cuando nosotros aprendemos a analizar eso, ya nos damos cuenta que no sigue importar la forma que adquiera, somos capaces de traducirlo. Pero siempre recuérdate que en el diccionario tú vas a encontrar siempre el nominativo, espacio, genitivo. Los otros casos son los que te vamos a explicar este día. Desde ahora vamos a empezar. Bien, veamos entonces las generalidades. En griego bíblico, nosotros encontramos 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Importante, decimos 3 géneros. Después 3 números: singular, dual y plural. El dual sirve para masculinos y femeninos, indica los 2 números. Después encontramos 5 casos: el nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. En el caso de nosotros vemos así, ¿verdad? Normalmente nosotros en latín tenemos otro caso, que es el ablativo. Normalmente el dativo, en el caso del griego, el caso ablativo del latín lo sustituye en parte por el genitivo y en otros momentos por el dativo. Después tenemos 3 declinaciones. Hoy vamos a ver la primera declinación. Vamos a hacer 3 momentos de morfología. La primera declinación, escucha esto porque es bien importante retener. La primera declinación tiene un tema. El tema es la parte del término que no cambia cuando se declina, que termina en A. Cuando ese término termina en A, eso ya estamos en una primera declinación. La segunda en tema en O. Esto es importante, al final vamos a ver que termina en O, y la tercera termina en Omicron, o dice o vocal distinta de alfa y U Omicron.
Entonces, esas son las tres declinaciones que vamos a encontrar. Una primera que termina en alfa, una segunda que termina en Omicron y una tercera que puede terminar en Omicron o en vocal diferente a alfa u Omicron. Y aquí colocamos a la par un primer caso del artículo. Entonces estas partes son generalidades. Vamos a resumir. Tenemos 3 géneros, 3 números, 5 casos y 3 declinaciones. Hoy vamos a ver nosotros esos 5 casos. Comenzamos. Bien, la lengua griega posee, como en castellano, el artículo determinado, el, la, lo. ¿Cómo se dice eso en griego? Objeto. Solamente se coloca el nominativo, objeto. Eso es el, la, lo. Masculino, femenino, neutro. ¿Cómo se declina este artículo? Aquí aparecen los 4 casos que nosotros vamos a usar. El vocativo dice acá, por ejemplo, no tiene. Solamente tiene 4 casos. Es más fácil cuando nosotros declinamos el artículo. Por ejemplo, ¿cómo se dice el, la, lo? Objeto. En plural sería, atención, hoi, haita. Esto es importante, hoi, haita. En singular es objeto, el, la, lo. En plural, hoi, haita, que es las y las cosas. Por ejemplo, después en el acusativo, ¿cómo se escribe el artículo? Ton, ten, to. Es el acusativo. ¿Cómo se dice en plural? Tus, tas, ta. Hay algo en particular en el neutro, que casi siempre el nominativo, el vocativo y el acusativo normalmente son la misma, tienen la misma forma. En este caso es to, y en este caso plural, ta y ta. Después el genitivo es bastante fácil. Dice, ¿cómo es el genitivo? Tú, tes, tú. Es interesante, masculino, femenino, neutro. Tú, tes, tú. Después el plural, ese es fácil. Ton, ton, ton. Eso es más fácil. Después el lativo singular. To, te, to. Y después el lativo plural. Tois, tais, tois. Bien. Esta tabla, cuando tú ya la analizas, por ejemplo, voy a adelantarme un poquito. Aquí, por ejemplo, si tú te fijas un poquito, ya cuando uno ha visto esa tabla, uno puede fijarse, por ejemplo, acá, casi siempre el artículo va a la par de un sustantivo. El artículo normalmente determina al sustantivo. Por ejemplo, si tú ves acá, dice objeto. Este es un neutro. Neutro, singular. Y cuando tú lo ves así, dices, esto ya es interesante, ¿verdad? Es un neutro singular. Este rige a Pascal. Después tenemos ton. Este es un genitivo. En este caso sería masculino plural. En el caso de Jo Jesús, Jo, por ejemplo, es un artículo masculino que rige Jesús. Sabemos entonces que estaríamos ante un nominativo singular masculino. Bien, si te fijas acá, esta tabla de acá es importante. Acá, esta parte de acá, cuando nosotros analizamos, vamos a encontrar en la Biblia Cleros, tú vas a encontrar como ciertas siglas. Por ejemplo, ya te voy a enseñar lo que aparece en el versículo 13. Cuando uno analiza morfológicamente, tiene que decir, primero, caso, género y número. Eso es importante. El análisis morfológico nos dice eso. Nos dice cuál es el género, el caso y el número. Esto es importante entender, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejercicio práctico para entenderlo. Del versículo 13, que dice así, Kai engus en to pasca ton yudayon, kayanebe es quiero solima, o Jesús. Si nosotros vemos ese versículo, tiene 3 artículos determinados de esa tabla que hemos visto. Primero, to. Cuando lo analizamos, vemos la tabla atrás, vas a darte cuenta que es un nominativo, neutro, singular.
Esa abreviatura, ¿cómo la ponemos? NMS. Y eso significa igual la, en este caso que está a la par de Pascua, eso significa la Pascua. Tendría que ser lo si fuera neutro, pero como está a la par de Pascua, nosotros lo vamos a traducir como la. Y cuando busquemos Pascua, vamos a darnos cuenta que es la Pascua. Bien. Después ton, es un adjetivo masculino plural. ¿Cuáles son las siglas? GMP. Eso se traduce de los. Siempre el genitivo lleva el término de, que es pertenencia. Entonces, en este caso es la Pascua. Aquí si nosotros analizamos la Pascua de los judíos. Entonces, todo con judayo va a la par. Todo con pasta va a la par. Después nosotros tenemos Jesús, el artículo. Jo es nominativo, masculino, singular. ¿Cómo nosotros lo vamos a abreviar? NMS. Eso significa él. Cuando aparece con Jesús, no vamos a decir el Jesús. Vamos a traducir por Jesús. Bien. Aquí ya solo con esto, lo que aparece en celeste, ya tú te puedes dar cuenta cuando vamos analizando. El análisis morfológico es como entrar a ese versículo y empezar a ver qué significa ese término como tal, agotar su significado, y eso es importante en los análisis que vamos haciendo. A nivel bíblico, esta es una herramienta muy importante. Cuando nosotros sabemos argumentar desde acá, esto tiene mucho peso en la argumentación. Es una de las herramientas muy bonitas en el argumento, digamos, bíblico, cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer una defensa de lo que creemos, por ejemplo. Bien, vamos entonces a la primera declinación. Vamos a hacer quizás una vista de conjunto para que te ubiques. Te he presentado primero que se llama había 3 géneros, 3 números, 5 casos y 3 declinaciones. Entonces hemos visto el primero, el artículo determinado. Joeto, los, en singular y en plural. Entonces aquí nosotros vemos que vocativo no tiene. Y dice, la forma del artículo que no empiezan por tau, es decir, joje, joi, joi, jai, son proclínicas. Y ahí remite en su momento a otro numeral, ¿verdad? Ya vamos a ver lo que significa en su momento. Ahora con esto y este análisis de acá, ya nosotros comenzamos a entrar en el texto. Eso es lo que hace, por ejemplo, un biblista serio cuando empieza a argumentar. Y se supone que alguien que estudia la Sagrada Escritura, esto que estoy diciendo lo sabe, es capaz de decirlo y argumentar. Veamos entonces la primera declinación. La primera declinación dice así: la declinación de los nombres de tema en A, alfa, comprende sustantivos masculinos y femeninos. Después encontramos adjetivos femeninos y todos los participios femeninos. Aclaramos, ¿verdad? La primera declinación, por ejemplo, no aborda el caso neutro, solo el masculino o femenino. Muchos de estos, términos son normalmente femeninos. La clasificación, vamos a ver, nosotros encontramos nombres femeninos de alfa que hacen genitivo en as. Alfa es nominativo, termina así, con genitivo en es. Y eta dice acá con genitivo en es. Esto es importante. Por ejemplo, tenemos la habla del atrás, de la par, dice a la par, dice gemera, aquí dice gemera, dice gemera, termina en alfa, ese es el caso. ¿Y cómo hace el genitivo? As, gemetras. El diccionario te va a poner normalmente esto, nominativo, espacio, as. Eso te está indicando que estamos ante la primera declinación. Después nosotros encontramos, por ejemplo, acá, dicaya. ¿Cómo hace el genitivo? Dicayas. Entonces aquí, cuando tú recorres, vas a darte cuenta que tenemos unas terminaciones muy interesantes. Esas terminaciones son claves para que nosotros analicemos.
Casi siempre, fíjate, siempre en la última sílaba. Al final, dice acá, esto es nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, genitivo y dativo. Esto es nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. En este caso sería, por ejemplo, mira acá, dicaya, dicaya, dicaya. Dicayas, dicaya, dicayay, 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 dicayas, dicayón, dicayáis. Eso ya declinado. Eso es importante. Se declina los sustantivos y, por ejemplo, los pronombres. Eso es así. Y aquí dice así, gemera, gemera, gemeran, gemeras, gemera. Después en el orden, gemerai, gemerai, gemeras, gemerum, gemerais. Ahí hemos declinado en singular y en plural el día y el caso concreto justo. Uno es sustantivo y el otro es adjetivo. Esto ya es interesante. Por ejemplo, ¿cómo se dice el día? Gemera. ¿Cómo se dice persona justa? Por ejemplo, dicaya, ¿verdad? Justa, dicaya. Bien, te invito para que cuando tú comienzas, es importante que te den claves de lectura. Una clave de lectura es que retengas lo que está a la par. Esto aquí las terminaciones. Alfa, 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 ni. Alfa, sigma, alfa y otra suscrita. Este es acusativo normalmente, este es genitivo y este es dativo. Estos dos de acá son nominativo o vocativo. Este ay y ay son nominativo y vocativo. As en plural es acusativo. Un genitivo y ais es dativo. Por ejemplo, ¿cómo se traduce? Para las justas. Así sería, ¿verdad? Para las justas. Esta dicayón, ¿cómo se traduce? De las justas. Eso es femenino, ¿verdad? Después dicayas, justas, dicayay, justas y justas. Esa es la traducción. Cuando uno mira acá, se pregunta, ¿cómo se traduce aquí, padre? Aquí dice, por ejemplo, para los días, de los días, a las días, días, días. Eso es cuando es plural. En este caso, singular sería para el día, en este caso del día, al día, día y día. Con el artículo tú ya defines, ¿verdad? Del día o al día, por ejemplo. Bien, esa es la primera forma cuando nosotros vemos. Si buscamos en el versículo 15, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta, voy a leerte el versículo y nos vamos a fijar en lo azul. O quizás por el tiempo nos vamos a fijar solo en lo celeste que tenemos. Dice acá, por ejemplo, dice fragelion. Aquí dice schoinion. Aquí pantas, aquí tú. Aquí dice hieru, ta, te, probata, tus. Solamente lo que tengo en celeste. Boas, ton, colibisto, to, kerma, tas, trapezas, zas. Recuérdate de eso. Bien, si te fijas de lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿cuáles se parecen? Solo me voy a fijar para ayudar. Pantas, por ejemplo, si fuera el caso de la primera, ¿cuál va a ser la clave que tenemos? Siempre nos vamos a apoyar en el análisis morfológico que te arroja la Biblia Cleros. Ahí aparece en la letra en rojo, te analiza, te dice cuál es la forma del diccionario y abajo te coloca el análisis morfológico en verde. En este caso, por ejemplo, sería un genitivo plural. En este caso de pantas, la terminación es un acusativo plural. En este caso es un genitivo singular. En este caso, jogetó, ¿verdad? Jogetó, hoijaitá. Este es puede ser en este caso acusativo neutro. Igual es un acusativo, probata. Después tus es un acusativo plural. Ton es un genitivo plural, como pasa acá, y en este caso es neutro, puede ser nominativo o vocativo. En esto que tiende a ser un neutro singular concreto, ¿verdad? Bien, y aquí finalmente tenemos dos acusativos plurales.
Bien, cuando tú analizas, se hace el mismo análisis que presentamos en el artículo. Por ejemplo, dices, voy a ponerte el ejemplo, ¿verdad? Dice, vaya padre, queremos analizar tú, quiero. Vaya, en este caso, vamos a decir tú, es un genitivo, es un caso genitivo, complemento del nombre, masculino, singular. Vaya, cuando tú lo analizas, lo pones así, tanto para el artículo como para el sustantivo. En este caso, que es más cercano, quizás uno más para nosotros, ¿verdad? Dice tas, prates, sas. Entonces, cuando tú analizas, ese es un acusativo plural femenino. Ya cuando eso lo haces, has analizado así, ya puedes traducir tú oportunamente. Este es el caso, por ejemplo, del versículo 15. De todo este versículo, donde encontramos términos análogos a la primera declinación. Normalmente está en esta última de acá y un poco quizás en Pantas, ¿verdad? Para que nos ubiquemos nosotros. Los otros términos que aparecen no con color, esos son términos que no varían. Ese es el caso de kai, ek. El caso aquí tenemos otro ek, kai, kai, kai. Esos siempre permanecen invariables. Bien, ese es el versículo 2.15 de San Juan. Después en la primera declinación también encontramos lo siguiente. Dice, nombres en alfa, terminado como el caso de doxa, elaina, por ejemplo. Doxa significa opinión y melaina significa negra. Dice entonces arriba, nombres en alfa con genitivo en es, con eta. Alargan la alfa en eta, en el genitivo y dativo. Singular, todos los nombres de tema en alfa impura o mixta. Decíamos así, tema en alfa impura o mixta, es decir, precedida de consonante distinta a ro, por ejemplo. Vamos a ver solo para que nos entendamos un poquito de un lenguaje menos técnico, ¿verdad? Dice aquí, he doxa, doxa, tem doxan. Dice acá después, ¿verdad? Dice esta parte. Voy a salir un poquito porque se nos había cortado un poco la luz y queremos retomarlo, ¿verdad? Como hay que hacer. Estamos en la parte del análisis de la primera declinación con una primera variante. Decíamos que normalmente es un término que termina en alfa y tiene ciertas variantes que son las que hay que considerar. Entonces, yo te quiero colocar como la forma más sencilla para ayudarte lo más que podamos. Normalmente te decía que las terminaciones son las que hay que retener. Alfa es una A, alfa es una A, an, acá, esa aquí sería con una rayita arriba, igual acá es una eta, esto es I, as, on, ais. Aquí en el on sería una O con una rayita arriba, según la transcripción que hemos hecho. Bien, en este caso, ¿cómo se declina? Que doxa, doxa vocativo, ten doxa acusativo, des doxes genitivo, te doxe. Quizás fijarnos un poquito para entender. Normalmente cuando aparece una iota suscrita abajo de la eta acá, ese es un dativo singular. Eso es una clave importante para que entienda, ¿verdad? Es el caso acá, tenemos una eta con una iota suscrita abajo. Después, ¿cómo se dice el plural? Dice, hai doxai. Doxai, tas doxas, ton doxon, tais doxais. Y en el caso del adjetivo negra, dice así, melaina, melaina, melainan, melaines, melaine. Y luego cuando declinamos el plural, decimos melainai, melainai, melainas, melainon y melainais. Así se declina aquí pone la terminación. En griego yo te coloco a la par en español para que no te equivoques. Eso es importante, son ayudas que te voy dando mientras tú vas leyendo con fluidez y no te equivocas, ¿verdad? Por eso es importante no olvidar la transcripción que hemos hecho oportunamente al español. Después hay otra variante, nombres en eta. Es el caso de kefalé, que es la cabeza. O es el caso de agathé, que es, por ejemplo, una persona buena. Ese es el caso.
Dice así entonces cuando vemos la eta. Dice, estos nombres alargan la eta, en eta la alfa, del tema en todos los casos del singular. Ejemplo, dice acá, he que falen, ten que falen, tes que fales, te que falen. Siempre fíjate en la iota suscrita el caso del dativo. La ni siempre caso acusativo. El genitivo es. Aquí es el caso, ¿verdad? Iota suscrita el dativo. Después el plural, hay que falai, tas que falas, ton que falón, tais que faláis. Después hágase, que es bueno. Bueno, es importante entenderlo. Hágase, hágasen, hágates, hágate. Plural. Hágazoy, hágazai, hágasai, hágazas, hágazón, hágasáis. Y aquí colocamos las terminaciones, serían transcritas en, es, hay, as, on, ais. Para ti que comienzas, siempre retén la terminación. A medida que tú vas ensayando, es bonito que vayas declinando. Por ejemplo, ¿cómo se declina que falé? Y lo hagas en orden, ¿va? Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. Que normalmente las tablas que nosotros colocamos, los sacerdotes, lo que hemos aprendido es este orden, el que usamos normalmente. Bien, esta es una segunda variante. Y después tenemos una tercera variante, los sustantivos masculinos. Los anteriores son términos de la primera declinación en femenino. Ahora vamos a atender algunos sustantivos masculinos. Es el caso concreto de, voy a decirte solo la tabla para simplificar, de Joneanías. ¿Cómo se dice el joven? Joneanías. Después el ciudadano, Jopolites. ¿De dónde viene política? De polites. Viene del griego. Entonces, ¿cómo se declina Joneanías? Es así, Joneanías, neanía, ton neanían, tu neaníu, ton neanía. Aquí hay cierta variante. Entonces no dice to neanío, dice to neanía. Aquí hay una variante importante de retener. Las tablas siempre nos van a servir para ver cuáles son los términos que varían. Hay ciertas variaciones. El plural sería hoi neaniai. Fíjate bien, dice hoi neaniai. Parecería un masculino junto a un femenino, plural, pero eso es masculino. En ambos casos son masculinos y parecen que fueran femeninos. Estas son cosas propias del griego. Neaniai, después el acusativo, tus neanías, ton neanion, tois neaniais. Dice, para los jóvenes, y se traduce el dativo. Después jopolites, polita, ton politen, tu politú, to politen. Importante. Y el plural sería con politai, tus politas, ton politón, tois politais. Eso sería para los jóvenes, para los políticos. El caso de polite, ¿verdad? El caso que teníamos acá de polita. Esto es importante. Entonces, ya con eso nosotros vemos otra tabla. Si te fijas, primera declinación, hemos presentado 3 variantes, masculinos, de los femeninos. Y finalmente, quiero presentarte algo que te va a surgir normalmente y normalmente preguntará, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ego y mi, dice Jesús, ¿verdad? Ego y mis tos, vos, dice, yo soy la luz, dice el Señor. Vaya, entonces los pronombres personales son 3. Primera persona, segunda y tercera. Voy a decírtelo para que lo captes. ¿Cómo se dice yo? Yo en nominativo, ego, acusativo, m. Yo, ego es yo, m es yo, es llamando, una exclamación. Genitivo, emu. ¿Cómo se traduce emu? Emu, de mí. Después el dativo, emoi, es para mí, por ejemplo. Después el plural sería geméis, gemás, gemón, gemín. ¿Cómo se traduce esto? Vosotros, a vosotros, de vosotros y para
vosotros, para nosotros, ¿verdad? Nosotros, a nosotros, de nosotros y para nosotros. Importante el pronombre personal, singular y plural. Después la segunda persona, tú, ¿cómo se dice en griego? A mí me gusta cuando hacemos el Jaire María, ¿verdad? Benedita, usamos el su para la Virgen María. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dice acá el su. Su, sé, su, soy. Esto sería tú, a ti, de ti y para ti. Por ejemplo, al traducir en singular. En plural sería himeis, himas, himón, himin. Eso se traduce vosotros, a vosotros, de vosotros y para vosotros. Este es el caso. Después la tercera persona, que es poco usada, dice acá normalmente se usa jutos en vez de esta tercera persona, es muy poco usada en el griego, pero bueno saberla, ¿verdad? Dice acá, por ejemplo, dice que, hu, su, hoi, hoi, en el singular, ¿verdad? Sería a él, de él para él. Después sería esfeis, efas, sfon, fisi. En este caso nosotros tenemos para ellos, ellos, a ellos, de ellos y para ellos. Estas son las formas de los pronombres, ¿verdad? Yo, tú, él. Nosotros, vosotros, ellos. Y esas son las formas que adquiere cuando se declina. Esos son los cambios que tienen los pronombres personales. Bien, ya para darle forma al final. Cuando nosotros estamos así, entonces vemos acá, por ejemplo, solo te voy a señalar el celeste, ya sin leer por el tiempo, el versículo 16 y 17. Tois, por ejemplo, es un dativo. Este es un acusativo tas, junto con peristeras. Después tenemos enteucen, este es un acusativo singular. Ton, oikon, esto es un acusativo singular. Esto es un genitivo. Patros es un genitivo. Mu también. Oikon es un acusativo. Y emperiu, eso es un genitivo singular. Cuando tú lo vas viendo y los colocas así, normalmente se colocan como dice el análisis del artículo, colocas tois, haces el análisis y pones igual la traducción. Tas, haces el análisis igual a las. Así vas traduciendo. Cuando vas traduciendo así, es bonito que ya eso te va permitiendo entender cómo está traducido el término de la par. Cuál es el caso, género y número. Si tú ya identificas bien el artículo, eso te da una ayuda muy grande para saber cómo va a ser el caso del siguiente término que está a la par. Y dice después acá, dice, tenemos hoi, ese macetai. Por ejemplo, vamos a hacerlo juntos. Dice, hoi macetai, esto es nominativo plural masculino. Por tanto, macetai tiene esa forma, ¿verdad? Nominativo plural masculino. Auto, este es un genitivo. Ho, celos, eso es importante. Ho, celos. Esto es un nominativo masculino singular. Lo mismo será acá. Después tú, oikiu. Eso es un genitivo singular masculino. Y después su, este ya es de ti, ¿verdad? De ti. Y después esta parte acá, si te fijas en amarillo, estamos ante un pronombre personal. Si lo buscamos en la tabla, es un me, ¿verdad? Me es un acusativo singular de la primera persona. Muy interesante cuando nosotros lo logramos identificar. Me es a mí, ¿verdad? Importante. Ya cuando ves esto, ya quiero dejarte una tarea para que tú intentes hacerlo poco a poco, ¿verdad? Es obvio que al arrancar esto siempre suena técnico, porque es así. He intentado hacértelo lo más sencillo para que no te compliques, pero vamos a ir despacio. En los 3 momentos que vamos a ver primero la primera declinación, que es el caso de hoy, después la segunda, y en el tercer momento de morfología, la tercera declinación. Aquí te coloco arriba cómo aparece en el caso de la Biblia Clerus, que es interesante. Cuando tú te fijas allá, arriba, así te aparece. Entonces, en negro aparece el texto que estamos analizando. En rojo, ya te remite a la forma como te la va a dar el diccionario.
Y abajo en verde, ahí aparece el análisis morfológico. Si te fijas, son las siglas o nomenclaturas que es importante entender. Por ejemplo, aquí dice, en el primer término, dice BIAO, es un verbo, tercera persona del singular. Después dice NNMS, es un nominativo neutro singular, ¿verdad? Qué importante. Después dice CC, es una conjunción. Después sigue analizando, dice verbo y pen, dice tercera persona del singular. Y así sigue analizando. ¿Cuál es la clave entonces? Si tú no sabes, yo mi consejo es que te auxilies de la Biblia Cleros. Por eso es importante tenerla. Ya cuando ves la parte de abajo ya te va orientando y te va indicando dónde estamos, de qué clase de términos se trata. Eso ya a ti te va a ayudar muchísimo, por ejemplo, para tu análisis en su momento, y quizás sobre todo los términos en rojo para que tú sepas traducir, que eso es lo que nos interesa. Tú vas a encontrar la fórmula en rojo que está abajo del negrito, y eso es lo que te va a permitir buscar en el diccionario que te hemos dado del Nuevo Testamento. Entonces ahí vas a encontrar tú siempre nominativo, espacio, genitivo en singular, que eso es lo que hemos intentado explicar. Y te dejo acá como tarea que trabajes un poquito despacio, vayas poquito a poco señalando los artículos e intentes descubrir acá, auxiliado con la Biblia Cleros, los verbos. Eso no lo vamos a tocar, solo subrayalo o ponle el color que quieras y detente en aquellos términos que corresponden a la primera declinación y a los artículos del versículo 18 al 22 del próximo evangelio del domingo que viene. Entonces, con esto ya hemos iniciado este primer momento de morfología. Este es el cuarto encuentro virtual correspondiente a la morfología 1. Análisis de la morfología 1 centrada en la primera declinación del griego bíblico. Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto. El alma quiere gozar las alegrías del cielo. Ven, fuente de vida y consuelo.